Hola, mi nombre es Catalina Castro, soy médico familiar del adulto y hoy día me gustaría hablarles sobre una actualización en dislipidemia en el contexto de atención primaria. Para partir, quisiera comenzar contándoles sobre este paciente que nos va a acompañar durante la presentación. Es un hombre de 66 años que acude a un chequeo. En sus antecedentes destaca que tiene hipertensión y resistencia a la insulina y él ocupa metformina, losartán y atorvastatina. Incluso ahí un poco en los antecedentes ya nos menciona que a veces se le olvida, o sea, tenemos ahí algo de información. Y también es importante destacar que él es fumador, alcanza un IPA de 8 y podríamos obtener también de la historia que pareciera que es bastante sedentario, no realiza actividad física, él es taxista, etc. Respecto al examen físico, al tomarle la presión vemos que esta está, la sistólica en particular, algo elevada y nos entrega los exámenes de laboratorio que se detallan ahí. Y ahí tenemos al paciente un poco preguntándonos como, ¿y qué significa esto, doctora? ¿Qué es lo que puedo hacer al respecto? Y esa es la idea de lo que veamos hoy día, ver un poquito cómo enfrentarnos a estos casos para poder responder de mejor manera a estas preguntas. De esta forma, la hoja de ruta va a ser hablar brevemente sobre definiciones en las dislipidemias, también respecto al tamizaje, unas palabras, nos vamos a detallar un poquito más en el manejo, la derivación y luego presentar una propuesta de flujograma. Los objetivos son, entonces, recordar definiciones, reforzar el tamizaje, clarificar algunos detalles de las indicaciones de hipolipemiantes y reconocer las recomendaciones de derivación. Entonces, comencemos por lo básico, por las definiciones. En la sangre los lípidos se pueden transportar de distintas maneras. Por un lado tenemos el transporte mediante colesterol y ahí surgen en primer lugar los kilomicrones, que son partículas de gran tamaño, baja densidad, que son los que viajan del intestino hacia la circulación y tienen un gran componente de triglicéridos. Luego tenemos el VLDL, que estos son de muy alta densidad, se sintetizan en los hepatocitos, en el hígado, y generalmente son la mayoría de los triglicéridos circulantes en ayuno, ¿ya? Son unas moléculas que tienen un 50% de triglicéridos, es decir, alto porcentaje. El ILDL, que es una partícula intermedia, son remanentes del VLDL. Cuando el VLDL pierde parte de sus triglicéridos, se metabolizan en el hígado y de estos un porcentaje va a pasar a ser LDL eventualmente. Y el famoso LDL, que probablemente todos hemos escuchado, son las partículas de baja densidad y un poco tamaño que mientras más densas y más pequeñas son más aterogénicas y están formadas en su gran mayoría, cerca del 50%, por colesterol. Estas se producen en consecuencia de la remodelación del VLDL y finalmente es removido y excretado en los mismos hepatocitos. Y la LPA es la lipoproteína A. Esta es una partícula de LDL que se une de forma covalente a una apolipoproteína A y nos habla de un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular aterosclerótica como enfermedad coronaria o accidente cerebrovascular. Finalmente el HDL son las más pequeñas y de mayor densidad, pero en relación a su alto contenido de proteínas, no a su contenido de colesterol, que es un poco menor, y tienen una producción hepática intestinal y remueven parte del colesterol libre o de los fosfolípidos que están en los tejidos periféricos. Se ha visto que bajos niveles de estos se asocian a más riesgo cardiovascular, si bien no está tan claro si se relaciona con esto de la función de remover colesterol o por otras propiedades que tenga. Otra definición entonces importante y que vamos a ver que se menciona o al revisar un tema puede que ustedes hayan visto que se refiere a la ApoB. Esta es una apolipoproteína que se encuentra de forma muy abundante en el LDL y en el VLDL y es una muy buena representación del colesterol aterogénico, pero tiene un alto costo, una poca estandarización y una baja disponibilidad, por lo cual habitualmente, y me atrevería a decir que la he visto más que nada utilizada en estudios, más que nada. Y el no HDL simplemente es la resta del colesterol total menos el HDL y este representa el colesterol de todas las lipoproteínas aterogénicas que tenemos. Se ha visto cada vez que es un excelente predictor de enfermedad cardiovascular y tiene una especial utilidad cuando hay hipertrigliceridemia que produce unas pequeñas alteraciones que con estas mediciones se atenuarían. Bueno, y además del colesterol también podemos medir los lípidos que están transportados en la sangre mediante triglicéridos. Y estos se pueden encontrar unidos a las partículas que ya mencionamos, como fuimos viendo, o también libres en la sangre. Y de por sí solo son un factor de riesgo de aterosclerosis y enfermedad cardiovascular, ¿ya?
Bueno, ¿qué alteraciones podemos tener? Una alteración puede ser el LDL, cuando este esté por sobre el objetivo según el riesgo cardiovascular individual, y vamos a estar hablando de una hipercolesterolemia si es que es la única alteración. También podemos hablar de una hipertrigliceridemia cuando los triglicéridos se encuentren sobre el valor de 150 sin una alteración del LDL, pero cuando encontremos alteraciones de ambos, vamos a estar hablando de una dislipidemia mixta. Y por otro lado, hablamos de un HDL bajo cuando se encuentra menor a 40 en hombres y menor a 50 en mujeres. Las causas de las dislipidemias pueden ser varias. Existen las causas primarias o genéticas que están derivadas principalmente de mutaciones puntuales o polimorfismos en los genes. Las secundarias, que son diversas enfermedades, factores ambientales o fármacos. Y las mixtas, que son más bien multifactorial y que es lo más frecuente. En las diapositivas ocultas van a quedar unas tablas de la orientación técnica del MinSal, en donde se detallan las distintas causas. Entonces, volviendo a nuestro paciente, intentemos definir qué tipo de alteración tiene este paciente, viendo el detalle ahí del colesterol. Efectivamente, en este paciente estamos hablando de una dislipidemia mixta. Si bien no hemos calculado aún su riesgo cardiovascular, podemos ver que el LDL ya se encuentra alterado y a la vez los triglicéridos están elevados. Bueno, eso respecto a las definiciones. Continuemos brevemente con el tamizaje. Comenzar hablando de que la orientación técnica recomienda realizarlo en mayores de 20 años o en aquellos que se sospeche una hipercolesterolemia familiar. El screening va a requerir de colesterol total y HDL, y además de esto debemos calcular el riesgo cardiovascular. Generalmente con estos dos valores, el de colesterol total y el HDL, tendremos suficiente información como para poder calcular el riesgo cardiovascular de los pacientes, y además se prefiere esta forma porque ambos exámenes no requieren necesariamente ayuno, lo cual puede simplificar la toma para varios pacientes. Si es que tenemos el resultado y los niveles de no HDL están normales, es decir, bajo 160, podemos repetir cada 5 años con un nuevo perfil lipídico y calcular el riesgo cardiovascular. Pero si es que está mayor o igual a 60, ya se sugiere especificar con el perfil lipídico en ayuno, con el cual vamos a ver la alteración específica por la que está cursando el paciente. Acá está el ejemplo de lo que se detalla en la orientación, en donde un paciente mayor de 20 años se le toma un colesterol total y calculamos el riesgo cardiovascular, y según los valores decidimos si es que seguir en 5 años o si es que complementar con un perfil lipídico en ayuno. Bien, respecto al manejo, lo primero tenemos que ver cuáles van a ser nuestros objetivos y cuáles no son objetivos. El principal objetivo, y bien conocido, es el LDL, es el objetivo fundamental y se basa principalmente en las metas definidas según el riesgo cardiovascular. Y el no HDL, como vimos, este es representante de todas las lipoproteínas aterogénicas que van a haber en la sangre, y es de especial utilidad y se sugiere que sea objetivo cuando hay hipertrigliceridemia mayor a 150 o una dislipidemia mixta. Incluso algunas guías como la canadiense del 2016 plantean que podría ser similar o mejor que el LDL, pero considerando lo estandarizado que están estos valores, se sigue recomendando más el LDL como un objetivo. No son objetivos el HDL, si bien sus niveles bajos se asocian a mayor riesgo cardiovascular, no hay evidencia de que sean una causa directa. La ApoB, por lo que hablamos, que tiene alto costo, poca estandarización y baja disponibilidad. Y los triglicéridos tampoco son objetivos porque no se ha visto una relación etiológica directa, no hay una evidencia clara sobre la reducción de mortalidad total o cardiovascular. Si bien se ha visto algo de reducción de eventos cardiovasculares, como vamos a ver más adelante, no así en la mortalidad. Sí pasan a ser objetivos cuando están mayores de 500, pero más bien para prevenir la pancreatitis aguda. Este estudio es un gran estudio del Lancet del 2012 que incluyó 27 ensayos clínicos para ver los efectos de la terapia con estatinas en eventos vasculares importantes en pacientes de bajo riesgo, principalmente. Lo interesante es que en estos pacientes de bajo riesgo, por cada aproximadamente 40 miligramos por decilitro de disminución del LDL, se disminuía el riesgo de eventos vasculares en un 21%.
Es decir, el bajar el LDL es significativo independiente de las categorías de riesgo del paciente. Es un objetivo muy importante en el fondo que le pongamos ojo y que enfaticemos su tratamiento. ¿Cómo lo logramos? Bueno, en parte está todo el tratamiento no farmacológico, que es la principal intervención en estos pacientes debido a que hay una muy buena respuesta de los indicadores a este tipo de medidas. Pero no es el énfasis que le voy a dar a esta presentación, si bien quedan en diapos ocultas algunas recomendaciones que pudiesen hacerse de los pacientes. Me gustaría profundizar, sí, un poquito más en el manejo farmacológico. Y por este lado aquí tenemos las estatinas, cuyo mecanismo de acción es inhibir esta enzima que degrada el colesterol en el hígado. Y esto lleva finalmente a un aumento de los receptores del LDL, lo que permite que se extraiga más LDL del plasma, disminuyendo sus niveles. Además tienen un efecto en el VLDL y también disminuyen en parte los triglicéridos. Ahora, los famosos efectos pleiotrópicos hacen referencia a los beneficios que se observan de forma independiente a los efectos en el LDL, ¿ya? Están asociados a las propiedades antiinflamatorias, antitrombóticas y antioxidantes sobre el endotelio y el rol en estabilizar la placa que tienen las estatinas. Su efectividad es variable dependiendo del grado de reducción del LDL. No depende de la estatina ni de la dosis, sino de cuánto logramos disminuir el LDL. Y de la farmacocinética cabe destacar que son procesadas por el citocromo P450, lo cual lleva a ciertas interacciones como es la interacción con el gen fibrosilo. ¿Cuándo está contraindicada? Cuando hay hipersensibilidad, insuficiencia hepática, en el embarazo o lactancia o una historia de rhabdomiólisis inducida por estatinas. Ahora, existen ciertas patologías que conllevan una indicación de estatinas, por lo cual tenemos que nosotros chequear que si el paciente tiene estas enfermedades, tenga efectivamente su indicación de estatinas, y estas son la aterosclerosis clínica, es decir, infartos, síndromes coronarios, accidentes cerebrovasculares, enfermedad arterial periférica, entre otras, el aneurisma de la aorta abdominal, una diabetes en pacientes que tengan más de 40 años de edad o que tengan una diabetes de más de 15 años de duración y el paciente tenga más de 30 años o más de 15 años de duración y complicaciones microvasculares. También en enfermedad renal crónica hay indicación perentoria de estatinas, en riesgo cardiovascular alto o en pacientes que tengan un LDL sobre 190 o que tenga hipercolesterolemia familiar documentada. Por otro lado, en los pacientes que no tienen una de esta indicación, ¿cuándo debemos indicarlos? Y para esto ahí se recomienda guiarse un poco más por el riesgo cardiovascular. Tanto la guía de la AJA como de la guía canadiense del Peer Reviews sugieren el inicio de estatinas según el riesgo vascular independiente de los valores del perfil lipídico. Y esto principalmente en simplificar un poco el flujo, evitando las reiteraciones innecesarias de exámenes o las reiterativas consultas médicas, poniendo un especial foco en la relevancia del tiempo. Además, considera en parte que los estudios se han hecho con dosis fijas de estatinas, no ajustando, ¿ya? Pero la guía MinSal, actualmente, que esta es del 2018, creo que no lo había mencionado, pero recomienda guiarse por objetivos de riesgo cardiovascular, lo cual también podría tener sus beneficios respecto a la motivación y educación al paciente, como una guía para los médicos también. Bueno, y aquí está la tabla, en el fondo, recomendada. Cabe destacar que el no HDL siempre va a ser 30 miligramos por decilitro mayor que el LDL. Y por ende, ¿cómo vamos a calcular el riesgo cardiovascular? Hay diversas herramientas a nivel mundial. En Chile las más como clásicas que están validadas y se escuchan bastante es tanto el Framingham como el Hertz, que ahí les voy a dejar los links adjuntos. Entonces podríamos agregar a estas indicaciones cuando el paciente no alcanza metas según su riesgo cardiovascular. ¿Y qué tipo y qué dosis? Bueno, para decidir qué tipo de estatina y a qué dosis vamos a evaluar el porcentaje que queremos reducir ya que nos estamos guiando por objetivos, cuánto queremos reducir del LDL, y en parte tenemos que considerar que la respuesta va a ser variable entre personas, ¿ya? En esta imagen se puede ver las alternativas y dosis que se recomiendan según el porcentaje que se busque disminuir. También acá tenemos una tabla en donde se resume la dosis y la intensidad de la estatina correspondiente.
Y ahora sí, respecto a unos datos, existe este tema de la indicación nocturna de las estatinas y eso probablemente se basa en que la mayor parte de la síntesis de colesterol en el hígado ocurre durante la noche, probablemente por el ayuno. Y normalmente las estatinas, si bien frenan esta producción, esto va a ocurrir tanto en el día como en la noche en las que tengan vida media larga, por lo que solo deben indicarse de forma nocturna aquellas que tengan vida media corta, ¿ya? No es necesario para todas. Específicamente, un estudio con atorvastatina mostró que no hay diferencias al administrarlas en la mañana o en la noche. Y por otro lado, no es necesario medir la CK o las transaminasas en pacientes que sean asintomáticos. En diapositivas ocultas también nuevamente les voy a dejar detalles sobre las vías medias y los costos de las distintas estatinas disponibles en Chile, según mucho basado también en la orientación técnica. ¿Cuáles son los efectos adversos de las estatinas? Los más frecuentes son los efectos adversos musculares y entre ellos las mialgias. Recordar que las mialgias son dolores musculares generalizados. Lo más común es que ocurran al iniciar las estatinas, pero pueden presentarse en cualquier momento de su uso. Y cabe destacar que si bien muchos pacientes van a referir mialgias al iniciar los medicamentos, de hecho se reportan que 15 de cada 100 van a referir mialgias, solo uno de estos 15 se podría atribuir verdaderamente a las estatinas, ¿ya? Es por eso que en la orientación técnica incluso hay un índice clínico para la sospecha de mialgias inducidas por estatinas que nos puede orientar un poquito para cuándo atribuírselas a estos medicamentos. Por otro lado, la miositis son estos dolores que a la vez hay inflamación. Puede también haber un aumento de la CK asintomático o ya más grave una rhabdomiolisis. Puede haber elevaciones de la prueba hepática, la cual va a ser significativa cuando es más de 3 veces el límite superior en más de 2 tomas y suele ser más frecuente al comienzo, al inicio. Aumenta el riesgo de diabetes. Pero se considera que el beneficio del uso de estatinas es mayor al leve aumento en la incidencia. Y si bien hay una disminución de la reabsorción de proteínas tubulares, no se ha visto que esto tenga mayor impacto en un deterioro de la función renal o una progresión de la enfermedad renal crónica. Bueno, si los efectos adversos no son graves, ¿qué estrategias podemos tomar y cómo podemos enfrentarlo? Y ahí las recomendaciones son cambiar el tipo de estatina, disminuir las dosis, o utilizarla en días alternas o 2 veces a la semana y si es necesario asociar otro fármaco hipolipemiante, realizarlo. Respecto a, ahora ya cerrando un poquito las estatinas, pasemos a los fibratos. Ellos actúan sobre esta proteína nuclear que regula el catabolismo lipídico y favorecen el catabolismo de las lipoproteínas ricas en triglicéridos. Su efectividad disminuye en triglicéridos hasta un 50% y tienen cierto impacto en el LDL y en el HDL que podría ser significativo. Tienen menos evidencia de las estatinas con una posible reducción de los eventos cardiovasculares, que fue lo que mencionamos, pero no hay evidencia que tengan impacto en la mortalidad. Respecto a la farmacocinética, tienen metabolismo hepático y eliminación renal, pero me gustaría destacar el gen fibrosilo, que al actuar en el mismo citocromo desplaza el metabolismo e inhibe los transportadores de estatina, y es por esto que está contraindicado su uso conjunto, versus que el fenofibrato podría ser una alternativa segura porque utiliza otras vías farmacocinéticas. ¿Cuáles son los efectos adversos? Los gastrointestinales son los más comunes, junto con las miopatías, que incluso son hasta 5 veces más frecuentes que con las estatinas. Y va a estar en contraindicado en insuficiencia hepática, enfermedad renal crónica, embarazo, lactancia y niños. ¿Cuándo está indicado un fibrato? En parte cuando los triglicéridos sean mayores a 500 para prevenir la pancreatitis aguda o en pacientes que tengan un riesgo cardiovascular alto y que los triglicéridos sean mayores de 200, podemos considerarlo cuando a pesar del uso de estatinas en dosis alta o utilizando estatinas y habiendo logrado la meta de LDL, persistan con los triglicéridos sobre 200, ahí podemos considerarlo. Nuevamente destacar que está contraindicado el gen fibrosilo y que debemos preferir fenofibrato. En esta tabla dejo el detalle de los rangos de dosis y variedad de precios, que hay amplia variedad de precios en relación a estos. El ezetimibe actualmente está mucho más frecuente, cada vez yo creo que lo estamos viendo más. Inhibe la absorción intestinal de colesterol y no solamente del colesterol ingerido, sino que también de la reabsorción del colesterol biliar, por lo cual su efecto es independiente de la ingesta
y actúan al mismo nivel que los fitoesteroles, por lo cual no se recomienda su uso conjunto. Tiene un impacto como monoterapia en el LDL significativo de un 15 a un 22%, bastante menor que el que podrían obtenerse con las estatinas en dosis alta, pero es un efecto significativo y es más bien marginal en los triglicéridos y HDL, pero sí se ha visto como un gran aliado como en segunda línea de prevención primaria y secundaria para favorecer la disminución del LDL. Su vida media es corta, se ocupa en dosis de 10 miligramos al día. Si bien se han descrito también efectos adversos tipo mialgias y elevación de las enzimas, no se han descrito mayores efectos adversos graves. Y cabe destacar que, si bien disminuye la absorción de grasas, no se ha visto que afecte la absorción de vitaminas liposolubles. Está contraindicado en insuficiencia hepática severa o en enfermedad renal crónica avanzada y se debe evitar en el embarazo y en la lactancia. Y aquí está el rango de precio. Se vende por sí solo o también combinado. La combinación más habitual que yo he visto es con simvastatina y podría ser un precio bastante accesible para varios de los pacientes a los cuales nosotros vemos en el fondo. Yo creo que hay varios que pueden costearlo. Finalmente, los inhibidores de la PCSK9, esta molécula induce la degradación de los receptores de LDL, por lo cual al inhibirla aumentaría la cantidad de receptores y esto disminuiría la extracción del LDL plasmático, ¿ya? Disminuyendo así sus niveles. Es muy efectivo, se ha visto que logra disminuir un 50 a un 70% a las 12 semanas en los pacientes que ya están como al añadirlo a las estatinas, teniendo pocos efectos sí en los triglicéridos y el HDL, y reducen el riesgo cardiovascular de manera bien significativa. Pero el gran precio, efectivamente, estos son biológicos, por lo que los valores son muy elevados, ¿ya? Y nuevamente acá nos reencontramos con el paciente para más bien realizar ya de forma práctica lo que hemos hablado, calcular el riesgo cardiovascular, estimar los objetivos terapéuticos y estimar algunas recomendaciones. Les sugiero que si ustedes puedan hacerlo por su cuenta en la casa y luego lo revisáramos todos las diapositivas que ahora continúan. Y en primer lugar, por ejemplo, acá tenemos el cálculo del riesgo cardiovascular. Con las tablas de Framingham nos situamos acá en los primeros, tenía 66 años y por acá estaba su colesterol, por lo cual podemos estimar un riesgo alto mayor al 10%. Y en Hearts, que es esta página de internet, más bien uno va cliqueando las características y en este caso le da un riesgo cardiovascular muy alto, ¿ya? ¿Cuáles son entonces los objetivos terapéuticos según si nos vamos a guiar por metas? El LDL debiese ser menor a 70 y el no HDL menor a 100. Menciono el no HDL porque, si nos recordamos, el paciente tenía triglicéridos elevados. El no HDL necesitamos que disminuya bastante porque actualmente se encuentra en 203 y el LDL necesitamos que disminuya aproximadamente un 50%. Es por eso que, si vemos la tablita, más bien vamos a tener que utilizar estatinas de dosis alta, que son las que se mencionan acá, pero no por ende tenemos que olvidar lo muy relevante en todo paciente con alteraciones del colesterol, que es la dieta, el ejercicio y en este caso evaluar la motivación para suspender el tabaco, y probablemente vamos a citarlo como mínimo, como máximo control en 3 meses más, considerando que tiene un riesgo cardiovascular elevado. Súper, muy bien. Y ahora ya entrando un poquito más en la evidencia, este estudio es una revisión sistemática de revisiones sistemáticas y compara los distintos tratamientos, más bien evalúa la efectividad de los distintos tratamientos. Y como dice acá, busca evaluar los beneficios y los perjuicios de las distintas terapias. Incluyó 76 revisiones sistemáticas y 4 randomizados además para las resinas porque no había información sobre estas en las revisiones, ¿ya? En esta tabla se resumen los resultados, un poco para facilitar ahora la comprensión. Yo acá destaqué los que eran significativos y si podemos ver, la estatina es significativa tanto para eventos cardiovasculares mayores, para mortalidad cardiovascular y por todas las causas, mientras que el ezetimibe, los inhibidores y los fibratos solamente han demostrado efectividad en los eventos cardiovasculares mayores. Los suplementos de omega 3 han mostrado cierta disminución de la mortalidad cardiovascular. Y estos son los fitoesteroles que han demostrado disminución de eventos cardiovasculares y mortalidad, pero tienen mucho menos estudios, ¿ya?
Como resumen, las estatinas han demostrado reducir el riesgo relativo de aproximadamente en un 25% para los eventos cardiovasculares mayores y de un 10 a un 15% en la mortalidad. ¿Cuándo disminuir o suspender el tratamiento? Entonces yo creo que a mí al menos es una una duda que varias veces he tenido al enfrentarme a los pacientes que tienen muy buen control. Y para eso me pareció de utilidad este estudio, es del 2014, que ve los niveles muy bajos de colesterol aterogénico y los compara con el riesgo de eventos cardiovasculares, ¿ya? Es una revisión sistemática de estudios randomizados, incluyeron 8 estudios randomizados, y al analizar los niveles de lipoproteínas con el riesgo relativo de eventos cardiovasculares mayores, el LDL, si se disminuía hasta niveles de entre 75 y 100, baja efectivamente el riesgo relativo. Pero si se lograban valores entre 50 y 75, el riesgo relativo era aún menor, e incluso en niveles menores de 50, el riesgo relativo es todavía más bajo, ¿ya? Lo mismo ocurría al ver el no HDL llevándolo a niveles bajo 70 o la ApoB niveles bajo 50, también se veían unas reducciones del riesgo similares, pero no habían reportes del riesgo relativo ni de mortalidad cardiovascular ni de mortalidad por todas las causas. Por ende, la reducción de los niveles de lipoproteínas aterogénicas a valores muy bajos mediante terapia con estatina significaba una disminución significativa en los eventos cardiovasculares mayores. Entonces, ¿suspendo o no suspendo el tratamiento? Yo creo que aquí vamos a tener que acudir de todas maneras a la toma de decisiones compartidas. Si bien la evidencia actualmente pareciera apuntar que no valdría la pena disminuir o suspender, siempre hay que estar al tanto de las recomendaciones que nos van sugiriendo las guías, tener en cuenta las preferencias del paciente, si tiene comorbilidades o no, probablemente en pacientes que tengan enfermedad renal crónica, diabetes de larga data, algún accidente cerebrovascular, no vamos a plantear disminuir o suspender, ¿no? Cuando hay efectos adversos o otras creencias, experiencias, etcétera, que pueda tener el paciente que puedan determinar las decisiones que podamos ir tomando. Bien, ya comentar sobre la derivación. En la orientación técnica del MinSal se mencionan criterios de referencia a la atención secundaria, la sospecha de dislipidemias primarias, esto quiere decir hipercolesterolemias familiares. Y aquí me gustaría, si bien las he mencionado varias veces, hacer un poquito más de referencia que las dislipidemias primarias se sospechan muchas veces clínicamente o por los niveles de colesterol que alcanzamos. Pacientes que tengan un LDL sobre 190 nos deberían hacer sospechar que tengan antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular temprana, ciertos hallazgos al examen físico. También existen algunos scores de Honduras, si no me equivoco, pero que también quedan en diapositivas ocultas que nos permiten orientar también para esclarecer nuestra sospecha. También vamos a derivar a pacientes que tengan un riesgo cardiovascular alto o que tengan niveles de LDL mayores a 100, y que tengan niveles de LDL mayores a 100 a pesar de los cambios de estilo de vida y el uso de estatinas. Cuando haya una intolerancia real a las estatinas, aquí es importante hacer esa distinción, que no se estén produciendo por otras causas, especialmente si es que tienen un riesgo cardiovascular alto o han tenido eventos cardiovasculares. Y en pacientes que tengan hipertrigliceridemias, es decir, tengamos que utilizar y asociar algún fibrato, pero que tienen indicaciones perentorias de estatinas. ¿Qué información se sugiere que incluyamos? Siempre el motivo de derivación y los fundamentos, un perfil lipídico, glicemia, transaminasas, CREA y TSH. Y habitualmente vamos a derivar ya sea medicina interna o como alternativa también endocrinología. Entonces, sobre el flujograma, lo primero es plantear si es que tiene indicación de estatinas. Acá dejo como recordatorio las indicaciones que conversamos de estatinas perentorias. Y luego vamos a ver el detalle del perfil lipídico en ayuno para definir más bien el fenotipo de la alteración. Una posibilidad es que el HDL esté bajo, que haya hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia o dislipidemia mixta, como bien vimos. Y vamos a plantear distintas metas según cuál sea la alteración. El HDL bajo, si bien no es meta ni objetivo terapéutico, por eso está en este color más claro, lo ideal sería que estuviese sobre 40 en hombres y sobre 50 en mujeres.
La hipercolesterolemia sí es objetivo, sí es meta, y buscamos, según riesgo cardiovascular, valores de 130 a 170, menores a. La hipertrigliceridemia tampoco es objetivo primario, pero lo ideal es que estuviesen bajo 150. Y la dislipidemia mixta sí pasa ahí a tener su propio índice, pero en este caso sería el no HDL con niveles menores a 130, 160, 130 y 100. Okay. Para el manejo del HDL no se recomiendan fármacos, no se requieren, pero sí en las otras fenotipos sí vamos a tener que evaluar el inicio de estatinas y vamos a considerar fibratos si es que los triglicéridos están mayores de 500 o si es que hay un riesgo cardiovascular alto con triglicéridos mayores a 200. Siempre y en todos tenemos que ver el tema de la dieta, el ejercicio, evaluar el tabaquismo, el consumo de alcohol, porque el manejo no farmacológico es un pilar muy importante. Y para el seguimiento, según el riesgo cardiovascular, podemos definir seguimiento en unos 3 a 6 meses, tomando también las decisiones ahí junto con el paciente, y nos podemos encontrar con diferentes escenarios. Por un lado, que haya mala tolerancia, ante lo cual sugiere el cambiar de estatina, disminuir la dosis o uso en días alternos. Que no logre meta, y en ese caso, si es que no iniciamos previamente estatinas, ya correspondería volver a evaluarlo y volver a considerarlo más fuertemente. Evaluar el aumento de dosis si se pudiera, o añadir un fármaco adicional, como pudiese ser, por ejemplo, el ezetimibe, o en caso que corresponda también podría ser fibrato si es el fenotipo que predomina. Y por otro lado, si es que logra meta, ya la recomendación es mantener controles, y esto pueden ser de 1 año a 3 años, también un poco dependiendo del riesgo cardiovascular individual. Eso, muchas gracias.